Hola. ¿Y qué está haciendo aquí el profesor en la tarde a esta hora haciendo clase? Lo que pasa es que descargué la clase, la subí a YouTube, de YouTube a Moodle, y me di cuenta que sonaba como debajo del mar, así como estilo Bob Esponja. Vive en una piña en el fondo del mar, así estaba sonando. Entonces decidí hacerla de nuevo, la misma clase, pero con mejor calidad de sonido acá desde mi casa hoy en la tarde. De todas maneras, las dos clases van a quedar pegadas en Moodle, ¿ya? Con fecha 28 de octubre, ¿ya? Pero esta va a quedar mucho más clara, sin perjuicio de que puedan revisar también la otra para la prueba, ¿ya? Por lo tanto, vamos a iniciar la clase tal como lo hicimos hoy en la mañana, ¿bien? Ya. Momentos Rec. Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la patria y que configuran lo que el cardenal Silva Enríquez ese varón justo y gran amigo del pueblo a quien tanto debemos, ha descrito hermosamente como el alma de Chile, el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales. Estos valores imperarán de nuevo entre nosotros. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores. Sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Las culpas de personas no pueden comprometer a todos. Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena. Solo en Rec, la televisión de nuestro. Yo estuve ahí, no en el Estadio Nacional, pero yo estaba ahí. Yo vi eso en directo. Yo viví ese proceso. Y el contexto es el siguiente. Había triunfado el no. Eso señalaba que había que llamar a elecciones. Se llamó a elecciones. Triunfó el presidente Elwin, ¿cierto? El presidente de la transición a la democracia. Y ese discurso lo da frente a 80.000 personas en el Estadio Nacional. Frente a todo Chile en cadena nacional. Todos lo vimos. Nadie se lo perdió. Y si se dan cuenta, el punto está en generar consenso. ¿Cómo reparar esta fractura? ¿Cómo ponerle pegamento a esta sociedad totalmente polarizada aún? Fíjense en los porcentajes del sí y el no, ya que había mucha gente que aún creía que el general Pinochet debía seguir al mando de la nación. Y resulta que el presidente Patricio Aylwin, insisto, presidente de la transición, debe generar formas, estrategias de cómo unir nuevamente este país. Si se dan cuenta, ese momento épico, civiles y militares, y lo pifian,
e inmediatamente con fuerza revierte la situación. Chile es uno solo. O sea, el mensaje democrático es clarísimo, pero al mismo tiempo no va a estar exento de problemas, tal como lo vamos a ver en esta clase. Miren. Ya está. Entonces, clase de día de hoy, la transición a la democracia en Chile, ¿cierto? Ya. Este proceso, ¿cierto? La transición, desde el momento en que el general Pinochet deja el poder, entrega el poder, ¿cierto? Por la vía democrática, deja de ser el dictador, ¿cierto? Termina la dictadura y comienza este tránsito a la democracia protagonizado por el presidente Patricio Elwin. Su gobierno se va a caracterizar por la búsqueda de consensos políticos, es decir, acuerdos. Sentémonos a conversar, ¿ya? Recuperemos nuestra democracia y consolidémosla, ¿ya? Para comenzar a reconstruir nuevamente el Estado de Derecho dentro de un país, como ya les mencionaba anteriormente, política y socialmente fracturado. Miles de muertos, miles de exiliados políticos que tuvieron que irse del país ante el riesgo de ser asesinados por la dictadura. ¿Mm? Miles de personas desaparecidas, las cuales nunca se entregó el cadáver de esa víctima, ¿ya? Por lo tanto, si bien el presidente Patricio Elwin va a intentar realizar diferentes estrategias para consolidar la democracia, esto va a ser muy difícil, ya que todas sus acciones van a estar siendo controladas, vigiladas por el general Augusto Pinochet, que extrañamente no se va a su casa, ni tampoco es juzgado, sino que deja de ser presidente, pero continúa siendo comandante en jefe del ejército. Está al mando de más de 50.000 hombres. Por lo tanto, eso es lo que representa esta caricatura de la revista El Loro, ¿ya? Pues el general Pinochet entrega la banda presidencial a Elwin, pero Elwin se siente apretado por esta banda presidencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo limita considerablemente a cualquier tipo de acción que él quiera realizar. Esa es la representación. ¿Bien? Aún así, el presidente Patricio Aylwin tiene variados objetivos. En primer lugar, y ya lo mencioné, fortalecer la democracia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que garantizar libertades. No había libertad de prensa ni libertad de desplazamiento. Vivíamos en toque de queda. ¿Ya? No podíamos expresarnos en la calle, no se podía generar protestas como el día de hoy. Por lo tanto, tampoco existían derechos fundamentales, ya que estos eran atropellados día a día, ¿ya? Derechos humanos. Al mismo tiempo, había que abrir nuevamente instituciones democráticas. ¿Qué más democrático que el Congreso, cierto? Elegido por voto popular, ya que hasta ese momento el Congreso había sido cerrado el 73 y no había sido vuelto a abrir. Y las leyes se cocinaban entre cuatro paredes por medio de la Junta Militar de Gobierno. ¿Bien? Ya. También esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante, es la búsqueda de justicia y reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos, porque fueron delitos, tal como los delitos de los cuales podemos ser víctimas hoy. Nos preguntan, ¿qué espera usted? Justicia, ¿ya? Justicia. Pero no solamente eso, sino que aquí también se va a buscar algún tipo de reparación, ya sea económica o social, ¿bien? Y también incluso política. También Patricio Elwin espera mantener y sostener el crecimiento económico, ¿ya? Debido a que pensemos que vivíamos, y hasta el día de hoy, en un estado subsidiario, se había acabado el estado de bienestar. Por lo tanto, todas las áreas claves que antes controlaba el gobierno y que las brindaba de manera gratuita o a través de dinero fiscal con impuestos, ahora ya tenía que financiar a la misma persona mediante un copago. Explicamos salud, por ejemplo, explicamos educación, ustedes pagan en el colegio, ¿ya? O también acceso a la vivienda, ¿ya? Se paga un dividendo, ¿ya? Luego de haberse ganado el subsidio habitacional, un resto de dinero, pero el resto lo coloco yo, ¿cierto? Y también mencionamos que había que desarticular a grupos políticos armados, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el mismo que había atentado contra el general Pinochet en una emboscada y no lo logró,
¿cierto? El mismo que trajo un embarque de armas a Carrizal Bajo y no lo logró, seguía operando de manera violenta. Recordemos el asesinato de Jaime Guzmán, abogado, senador de la República, elegido democráticamente, ideólogo de la Constitución de 1980, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Bien. Por eso es que el título arriba es Transición a la democracia, como decía don Patricio Elwin, en la medida de lo posible, ¿cierto? Porque todos sus cambios, sus transformaciones propuestas se producen al alero, bajo la tutela, bajo el pacto de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Ya. Había que elegir un Congreso, ¿cierto? Lo mencionamos, pero se nos había olvidado cómo se hacía. La última vez se había hecho la última elección en 1970 y durante ese periodo se eligieron diputados, senadores, desde ahí que no se hacía. Recurrimos a un sistema llamado binominal, ¿ya? Binominal. Ya voy a explicar por qué. Existían en Chile dos grandes, muy grandes conglomerados políticos. La Concertación de Partidos por la Democracia, que representaba a la izquierda y a don Patricio Aylwin, presidente ya, y la Alianza por Chile, que representaba a la derecha y en alguna medida a la continuidad política del general Pinochet. ¿Ya? Dos grandes conglomerados políticos. Cada uno de estos conglomerados políticos debía llevar una lista a la elección, conformada por dos personas, ¿ya? Por lo tanto, podríamos pensar que el Pacto 1, la Concerta, tiene dos personas, el Pacto 2, Alianza por Chile, tiene dos personas, pero estos de azul son los independientes, no tienen partido político, no los apoya un partido político. ¿Ya? Bien. Vamos a las elecciones, votamos, ¿cierto? Se abren las urnas, se cuentan los votos. El resultado, resulta que el Pacto de la Concerta tiene el 50% total de todos los votos. El Pacto de Alianza por Chile, el 30% de todos los votos. Y los independientes, el 20%. ¿Quién es elegido senador o diputado? Supongamos que esto es lo de los senadores. ¿Ya? Resulta que el binominal dice que es senador o gana la elección las dos primeras mayorías. ¿Ya? Las dos primeras mayorías. Es decir, uno de cada uno. Eso es, corrijo lo anterior, uno de cada uno. ¿Ya? Uno del pacto 1 y uno del pacto 2. Usted me dice, es justo. Es justo porque este es el que sacó más votos, 35%. Y este es el segundo que sacó más votos, 18%. ¿Sí? Sí, es justo. Es justamente los dos que ganan. Ya, pero veamos el caso 2. Aquí se ve más claro. Nuevamente, el pacto 1 sacó el 50% de los votos y el pacto 2 el 30% de los votos. Y los independientes también el 20%. Pero miren estos caballeros. Les recuerdo que van dos por lista, ¿cierto? ¿Ya? Entonces el binominal dice, pasa uno de un pacto y el otro del otro pacto. Pero miren qué pasa acá. Esto usted me va a decir, es justo, porque tiene 30% y le ganó a todos para acá. Pero como tiene que pasar uno del otro pacto, del que sacó la segunda mayoría, este sale electo con 18%. Pero este obtuvo el 20% y dice, ¿y yo? No. Porque tiene que ser uno de cada pacto. ¿Ya? Bien. Pero vamos con el caso 3 y el caso 4. En el caso 3, el binominal dice, si un pacto llegara a doblar en votos al otro, como en este caso, 60 versus 30 es el doble, pasan los dos del pacto que ganó. Es justo, me van a decir ustedes en el caso 3, porque ahí está el 35 y el 25, le ganaron a todos. Es justo, pero miren el caso 4, otra vez lo dobla en porcentaje. Bien, ¿qué dice el binominal? Pasan los dos del pacto que dobla al otro. Entonces pasan estos dos. Pero miren, uno obtuvo 50 y el otro 10. Y este que obtuvo 22 aquí dice, ¿pero cómo? Si él obtuvo 10 y yo 22. ¿Qué dice el binominal? En caso de doblar en votos un pacto al otro pacto, el pacto que obtiene mayor cantidad de votos, en este caso el 60% es el doble de 30, pasan los dos. Es decir, este que obtuvo 50 arrastra a su compañero, lo arrastra. ¿Justo o no justo? Bueno, parece que a esta gente le gustaba, porque este sistema se mantuvo del 89 al 2018. ¿Por qué? Porque prácticamente garantizaba que dos grandes alianzas políticas gobernaran en el Congreso.
la Concertación de Partidos por la Democracia, izquierda, y la Alianza por Chile, derecha. Y los independientes era muy, muy difícil que fueran electos sin respaldo político de un partido, porque iban solamente por las de ellos. Bien, para eso era, y aquí está declarado, ¿ven? ¿No? Déjenme buscarlo. Ya, aquí dice. Generaba estabilidad política, eso era lo que se buscaba. Que pequeños grupos no tomaran decisiones, sino que los grandes grupos se sentaran a conversar, ¿ya? Y de esta forma los grupos pequeños no, que no volviera a pasar lo mismo que una vez, ¿se acuerdan? Quedaran excluidos mejor, al menos por ahora, pero hasta 2018, ¿bien? Sistema binominal. Hoy ya no se ocupa este sistema, hoy día se ocupa el sistema DONT, que lo explicamos en tercero medio. El otro punto, ¿cierto? Uno de los puntos importantes que nombré el objetivo, búsqueda de verdad y justicia, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que hacer justicia con las víctimas de los violadores de derechos humanos. Primero encontrar la verdad, ¿dónde están? ¿Quién los mató? Y ese que los mató, justicia, que pague con cárcel, ¿ya? Que quede preso. Y por último, no por último, en tercer término, quiero saber dónde están mis seres queridos, porque fueron hechos desaparecer. Les nombraba en clase que algunos fueron arrojados al mar. Nunca más se encontraron esos cadáveres. Después de ser enterrados, se desenterraron para ocultar la evidencia, podríamos decir, y se arrojaron al mar, ¿no? Por lo tanto, al presidente Elwin le preocupa esta situación, ¿ya? Y comienzan las investigaciones, ¿ya? Y de esta forma determinar responsabilidades, reparar el daño, hacer justicia. Se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ¿ya? Que emite el informe RETIG, apréndanselo así, informe RETIG, ¿bien? Por el apellido del abogado que llevó a cabo la investigación entre el 90 y el 91, y llegó a establecer un total de muertes, 2.279. Y como les señalaba hoy en la mañana, esto lo pueden descargar en PDF y estudiarlo. Está en internet. Dice, Pepito Pérez iba cruzando la calle, fue detenido por una patrulla del ejército del regimiento Copiapó, fue llevado al cuartel, interrogado, torturado, y luego fue llevado en un camión hasta un cerro y ahí fue fusilado, o se le aplicó la ley de fuga. Causa de muerte, estallido bóveda craneana con salida de proyectil. Ya está. Lo pueden leer. Así, son miles. ¿Ya? Luego se creó en otro gobierno la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, informe Valech o Valej, ¿ya? 2003-2011. Ese periodo se realiza ese informe, pero ya no busca investigar acerca de fallecimientos, sino de personas víctimas de prisión política y tortura. Yo decía en la mañana, una persona era presidente del sindicato de trabajadores de X empresa y era socialista, y él había sido detenido. Entonces, torturado, golpeado, interrogado, pero dejado en libertad. Por lo tanto, ¿han sido violados sus derechos humanos? Sí. ¿Fue víctima de presión política? Sí, por su pensamiento político fue encarcelado, fue torturado. Y eso se cifra en 9.795. Posteriormente, en 1992, también durante el gobierno del presidente Elwin, se crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. ¿Ya? Es un informe RETIG 2.0, por así decirlo, donde se reconocen 899 víctimas. 3.000 y tantos muertos finalmente, ¿cierto? Entonces tenemos la investigación hecha, pero ahora hay que reparar, y las reparaciones consisten en beneficio económico, beneficios de salud, la tarjeta Price, por ejemplo, que permite atención gratuita a quienes fueron víctimas o a sus familiares directos, y también educación, becas, por ejemplo, pensiones en dinero, y también no hacer el servicio militar a su familiar directo de la víctima, ¿ya? Que siempre lo más importante va a ser la obtención de justicia. El obstáculo para esto, la ley de amnistía. Explicamos qué es amnistía. Por ejemplo, el segundo E tiene pésimas notas en general, ¿ya? Y en un descuido del profesor se roban el libro de clase y no hay respaldo, no existe full college, ¿ya? El único respaldo está ahí escrito con lápiz. Se lo llevan al cerro y lo queman. Los pillamos, los descubrimos, los llevamos a la sala de clase, citamos a su apoderado y lo hacemos firmar un compromiso. Me voy a portar bien
y quedamos con matrícula condicional. O sea, va a ser un perdonazo, porque no los podemos echar a todos, ¿ya? Eso se aplica en este caso. Ley de amnistía, un gran perdonazo para todos quienes habían violado los derechos humanos de otras personas, ¿ya? Y lo libraba de toda responsabilidad. ¿Entre qué periodo? 1973 y 1978. Por lo tanto, esas personas no podían ser enjuiciadas, solamente fuera de esas fechas. ¿Bien? Eso fue un obstáculo, ¿ya? Ya. A pesar de eso, militares como el general Manuel Contreras, que vemos ahí en la lámina, fue enjuiciado y fue encarcelado por más de 100 crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Él dijo que me voy a suicidar si es que me intentan detener. Igualmente fue detenido, ¿ya? General Pinochet no fue detenido, ¿ya? Él murió de enfermedad con 90 y tantos años, pero no fue enjuiciado ni mucho menos encarcelado. ¿Bien? Ya. La democracia tutelada o pactada. Yo les señalaba hoy en la mañana que qué significaba eso. El profesor se convierte en un tutor de los alumnos, les da cierta libertad, pero en la sala de clase trabajan siempre bajo la vigilancia constante del profesor. Entonces me dijeron los padres, por supuesto los padres, ¿ya? Y podemos llegar a pactar, ¿cierto? A transar. Tú haces esto, yo te doy esto otro, esto va a obtener, ¿cierto? Pero no hay una libertad de acción completa, ¿ya? Por lo tanto, la democracia que intenta obtener don Patricio Elwin se ve tutelada y pactada de manera constante, limitada, ¿cierto? Por las Fuerzas Armadas y principalmente las acciones del general Pinochet. Eso es lo que significa, ¿bien? Vamos a hacer una breve síntesis para seguir el camino y llegar a lo que quiero llegar. Llamamos a plebiscito para ver si la dictadura continuaba o no. ¿Qué dijo la ciudadanía? No. Y ganó el no, ¿cierto? Si ganó el no, había que ir a elecciones presidenciales, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, triunfó el no. Vamos. Y triunfa don Patricio Elwin en las elecciones presidenciales, ¿cierto? Ya está. Presidente de la República, presidente de la transición, del 90 al 94. ¿Mira? Ya. Pero ocurre algo. ¿Se acuerdan en la mañana? Explicamos de nuevo. Resulta, 1990, el año en que fue elegido don Patricio Aylwin, ¿ya? El general Pinochet tiene un hijo, ya bastante grande, adulto, ¿cierto? Y el general Pinochet le entrega unos cheques para que pague unas deudas y de una empresa. Pero resulta que esos cheques provienen de dinero público, de impuestos, de dinero plata de todos los chilenos, ¿ya? Por lo tanto, es un robo, es malversación de fondos, es corrupción. Por lo tanto, la justicia decide que fuera investigado el hijo del general Pinochet. Y al otro día, el Ministerio de Defensa amanece así. Los generales son llamados por el general Pinochet en tenía de combate, al mismo tiempo que el ejército permanece acuartelado. ¿Y qué dice el ejército? No, si esto es un ejercicio de enlace, así pasa la historia. ¿Ustedes creen de verdad que es todo un ejercicio de enlace? Aquí el mensaje fue claro. Dejen de investigar. Cierren el caso, ¿ya? Porque si siguen investigando, esto es lo que puede pasar. Y podemos volver atrás. Así que cuidado. No investiguen más. Y el caso se deja ahí. No se sigue investigando, ¿ya? Y mire, por favor, Elwin, democracia en Chile no corre peligro. No corre peligro si todos estaban con terror por esto que estaba pasando, ¿ya? Todo normal. Se cerró el caso. El mensaje era no sigan investigando. Si ustedes creen que esto terminó aquí, 3 años después, 1993, el caso Pinocheques, que así pasó a la historia, se reabre. Deciden volver a investigar el 93. ¿Ya? Se reabre el caso Cheque del hijo Pinochet. Investiguemos a este caballero. ¿Ya? Hay que investigar. Bien, sí, pero así amanece el Palacio de la Moneda, rodeado de fuerzas especiales del ejército, armados. ¿Esta gente andaba paseando por ahí? ¿Usted cree que fueron a mirar el paisaje? No. Esta persona, este militar está con un lanzacohete, por favor. ¿A quién le iba a disparar con un lanzacohete afuera de la Moneda en democracia? Nuevamente el mensaje es claro. Cierren el caso. No investiguen. No investiguen. Ese es el mensaje del general Pinochet.
a mi hijo no lo investiga nadie, porque esto es lo que va a seguir pasando. Me tocan a mi hijo y esto es lo que va a seguir pasando. ¿Ya? Eso es la democracia tutelada, pactada, muy limitada, siempre al alero del ejército, de las Fuerzas Armadas, del general Pinochet. ¿Bien? Eso es. ¿Ya? Saltamos al 2005. Mire, tremendo salto, ¿cierto? Se hacen reformas a la Constitución vía el presidente de la República, Ricardo Lagos. ¿Por qué lo pongo acá? Porque para algunas personas en la época dijeron, aquí termina recién el proceso de transición. Aquí va a terminar. ¿Ya? Hoy en día hay un sector político que dice que no, que la transición a la democracia no ha terminado y que va a terminar recién con una nueva constitución. Lo cierto es que en el 2005 se hicieron ciertas modificaciones, ¿cierto? Se reduce el periodo presidencial, ¿ya? Baja la edad para poder postular a la presidencia de la República, si a alguien le interesa, ¿cierto? Y se elimina la función de las Fuerzas Armadas como garante de la institucionalidad. ¿Cómo van a ser las Fuerzas Armadas los garantes de la institucionalidad, de la democracia, del Estado de Derecho? Los militares a sus cuarteles, ¿cierto? A defender la soberanía nacional, como dije en la mañana, a ganar la guerra, a entrenar para ganar la guerra, ¿ya? Porque la institucionalidad está en los mismos órganos del Estado, en las mismas instituciones democráticas y sobre todo las que son elegidas democráticamente, ¿ya? Los presidentes, ¿cierto? Una vez que se recuperó la democracia, los tenemos ahí en orden a la izquierda y aquí a la derecha desordenados. Vamos a ver cómo se caracterizaron cada uno de ellos, ¿cierto? Privatizó carreteras y otros. Reforma tributaria, es decir, subió impuestos. Justicia en la medida de lo posible, que era su frase típica porque estaba muy obstaculizado por el ejército. Viajemos, porque viajó mucho, se caracterizó por viajar bastante don Eduardo Frei. Y presidente Sebastián Piñera, tiempos mejores. Siempre su frase típica, arriba los corazones, vendrán tiempos mejores. ¿Ya? Dejamos entonces esto pegado acá, no es tarea, no se hace, no está mudo, ¿ya? Es porque algo de esto puede aparecer en la prueba. Caracteriza al gobierno de transición a la democracia del presidente Patricio Elwin. Prácticamente es la clase, ¿cierto? Principales características de esta clase. ¿Cuál era el propósito general de las comisiones de verdad y justicia formadas durante el gobierno del presidente Patricio Elwin? Todas esas comisiones que nombramos. Informe Rettig, informe Valeg, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué se establecieron? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué buscaban? Fácil. Y lo difícil. Lee con atención las siguientes fuentes. 1, 2, 3. ¿Ya? Determina la tesis central, es decir, la idea central del autor. ¿Qué es lo que propone? ¿Ya? Y los argumentos que la sostienen. ¿Cómo se hace esto? No pueden empezar diciendo yo creo que, pienso que, parece que. No, es una afirmación. El autor, en la fuente citada, establece claramente que 2 líneas, no más que eso. Así se hace. Una tesis, no más que eso. 2 líneas, máximo 3, pero 2 líneas. Y ahí está la tesis. Es una afirmación. ¿Ya? Se dice así, en afirmación. Ustedes aseguran que es eso. ¿Ya? No pueden andar así como, parece que... no. ¿Ya? Perfecto. Ahí está lo que les mencionaba. Ese militar, el general Manuel Contreras, fue condenado a 529 años de cárcel. Por 106 procesos judiciales. Sí, él murió, ¿sí? Murió en la cárcel. ¿Ya? Y ahí está nuestra síntesis. ¿Ya? Ahí estamos. Espero que con esta clase andemos mucho mejor, el sonido de mejor calidad, ¿ya? Y que les sea mucho mejor el estudio a través de esta clase. ¿Bien? Así que estudien, hagan las tareas, recuerden las fechas que les indiqué y lo dejamos hasta aquí. Chao.